Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Domínguez Lices Carmen Daniela, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología en línea. A continuación, le doy la cordial bienvenida al doctor Jorge Guillermo Mesa. El tema en el cual le voy a estar redactando es sobre los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales son un grupo de 12 paredes de nervios que se originan directamente en el cerebro y en el tronco encefálico. En lugar de la médula espinal, estos nervios tienen funciones motoras, sensitivas o mixtas, tanto motoras como sensitivas, y son esenciales para diversas actividades del cuerpo como en el movimiento, la sensibilidad, la regulación y sus funciones viscerales. Las clasificaciones de los nervios craneales. Cada par de nervios se enumeran con un número romano, del 1 al 12, según su ubicación desde la parte anterior hasta la parte posterior del cerebro. Nervio olfatorio transmite información sensorial relacionada con el sentido del olfato. 2. Nervio óptico, responsable de la visión, transporta señal desde la retina al cerebro. Tercero, nervio oculomotor, controla la mayoría de los movimientos de los ojos y la contracción de la pupila. Cuarto, nervio troclear, controla el movimiento del músculo oblículo superior del ojo. Quinto, nervio trigénico, proporciona sensibilidad a la cara y controla los músculos de la masticación. 6. Nervio adducen, permite el movimiento lateral del ojo. Séptimo, nervio facial, controla los músculos de la expresión facial, del sentido, del gusto y de los 2/3 anteriores de la lengua y algunas funciones de las glándulas salivales y lagrimales. Octavo, nervio vestibular, se relaciona con la audición y el equilibrio. Octavo, nervio glosofónico, participa en el sentido del gusto, en el tercio posterior de la lengua, la deglución y la función de las glándulas salivales. Décimo, nervio vago, controla las funciones viscerales como las frecuencias cardíacas y la digestión y la respiración. 11. Nervio accesorio, controla los músculos del cuello y los hombros. 12. Nervio hipogloso, responsable del movimiento de la lengua. ¿Cuáles son las importancias de estos nervios craneales? Son fundamentales para el diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas, ya que su función puede indicar problemas en el sistema nervioso central o periférico. Las clasificaciones de paredes craneales o nervios craneales. Las paredes craneales o nervios craneales son 12 nervios que emergen directamente del cerebro y están involucrados en diversas funciones sensoriales, motoras y autónomas del cuerpo. Estos nervios se clasifican en acuerdo a sus funciones de nervios sensoriales, nerviomotores y nervio mixto, que tienen funcionamientos tanto sensoriales como motoras. Clasificación de los nervios craneales. Nervio sensorial. Nervio olfatorio, responsable del sentido del olfato. Nervio óptico, responsable de la visión. Nervio vestibular, responsable de la audición y el equilibrio. Nervio motores. Nervio oculomotor, responsable del movimiento de la mayoría de los músculos oculares, así como la articulación de pupilas. Nervio troclear, controla los músculos obligando superior al ojo, permitiendo el movimiento ocular hacia abajo y hacia afuera. Nervio abducente, controla el músculo recto lateral del ojo, permitiendo el movimiento lateral del ojo. Nervio accesorio, responsable de los movimientos de los músculos y la trapecio, movimiento del cuello y los hombros. El nervio hipogloso controla los músculos de la lengua. Nervios mixtos, sensitivos y motores. Nervio trigénico, responsable de la sensibilidad facial y del control de los músculos de la masticación.
Nervio facial, responsable de los músculos de la expresión facial y el gusto en los tercios anteriores de la lengua y la secreción de la saliva lagrimal. Nervio glosofrénico, involucrado en la sensación gustativa en el tercio posterior de la lengua, de la oclusión y la secreción salival. Nervio vago, regula las funciones motoras y sensoriales de los órganos anteriores, corazón, pulmones, el tracto gastrointestinal, así como la deglución y la fonación. Según su posición, las paredes craneales también pueden clasificarse según su posición en relación con el cerebro y el tronco encefálico. Esta clasificación se basa en el lugar del origen de cada nervio, ya sea en el cerebro y en el tronco encéfalo o cerca de la médula espinal. Clasificación según su posición: nervios que emergen en el cerebro. Nervio olfatorio se origina en el cerebro, específicamente en el bulbo olfatorio. Nervio óptico también se origina en el cerebro, en el quiasma óptico y la retina. Nervio que emerge en el tronco encefálico. Nervio oculomotor sale del mesencéfalos. Nervio troncoliar sale de la mesencéfalo. Nervio trigémico se origina en la protuberación del puente. Nervio aglutense se origina en el productor del puente. Nervio facial se origina en la protuberación del puente. El nervio vestibular se origina en la protuberación del puente. Nervio glossolar se origina en el bulbo raquídeo. Nervio vago se origina en el bulbo raquídeo. Nervio sensorial tiene dos raíces, una espinal, una médula cervical y una craneal bulbo raquídeo. Nervio hipogloso se origina en el bulbo. Nervio espinal. Los nervios espinales son un conjunto de 31 paredes de nervios que emergen de la médula espinal y se distribuyen a lo largo del cuerpo de diversas regiones, a diferencia de los nervios craneales que se originan en el cerebro o en el tronco encéfalo. Los nervios espinales tienen una función mixta, motoras y sensoriales, y están involucradas en el control de los movimientos del cuerpo y las recepciones de información sensorial. ¿Cuáles son las clasificaciones de los nervios espinales? Los nervios espinales se agrupan según su región de la médula espinal, de donde emergen 31 paredes. En total distribuyen en 5 regiones. Ejemplo de mnemotecnia. Hoy quiero hablarles sobre los nervios espinales, que se dividen en 5 grupos principales: cervicales, torácicos, lumbrales, sacros, coxígeos. Para recordarlo fácilmente les voy a contar una pequeña historia con una mnemotecnia personal. Imaginen a Carlos, un estudiante como nosotros, que siempre estaba pensando en nuevas formas de aprender. Un día, Carlos tuvo un sueño curioso que lo ayudó a recordar los nervios espinales. Carlos representa los cervicales, que son 8 pares. Tubo simboliza los torácicos con 12 pares. Nos recuerdas los umbrales, que son 5 pares. Sueño se relaciona con los sacros, también con un 5 de pares. Curioso adule al coxígeo, que es único par. Gracias a este sueño, Carlos nunca volvió a olvidar los nervios espinales. Y eso que al escuchar esta historia usted tampoco lo ha recordado. Recuerden, Carlos tuvo un sueño curioso, una frase sencilla y práctica que nos ayuda a identificar los grupos y la cantidad de nervios espinales de manera fácil y rápida. Gracias.